El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Saludamos cordialmente al economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, un conocedor de la materia económica. Buen día, economista Pozo. Orlando Murillo lo saluda. Sí, buenos días, un gusto. A veces por el tema político nos olvidamos del tema económico, no obstante que los dos temas son parte de la misma moneda, el uno de un lado y el otro del otro lado, y deben marchar de la mano. Pero ¿qué está ocurriendo en el país, economista Pozo, a su criterio, en el ámbito económico? Con esto de las pretendidas reformas tributarias, donde estamos viendo cómo se sigue pensando en sacar más recursos al pueblo ecuatoriano a través de imposiciones de tributos, donde no estamos viendo que hay la inversión que países vecinos nuestros como Colombia y Perú están teniendo para la generación de puestos productivos capaces de superar la pobreza que existe en nuestro pueblo, economista. Buen día. Sí, buenos días. Bueno, efectivamente se vuelve a repetir lo que ya se ha producido en los últimos 4 años y medio aproximadamente. Estamos, en este caso sería por la 7ª reforma tributaria. Y como uno puede observar, 7 reformas, entre unas de mayor profundidad y otras de menor, en un periodo de tiempo de 4 años y algo más, lo único que hace es generar un ambiente de incertidumbre al inversionista, y esto es parte de las razones por las cuales la inversión extranjera en el Ecuador es prácticamente nula, vergonzoso valor, por cierto, respecto a los vecinos nuestros. 1, 2, las decisiones tributarias no pueden enmarcarse exclusivamente en un tema de recaudación. Creo que esto es un error de política económica, de concepto además. Las reformas tienen que enmarcarse en principios de oportunidad, de dirección y de magnitud. Usted puede tomar una decisión que sea correcta, puede, desde el punto de vista de la magnitud, en la dirección a sí mismo, pero absolutamente inoportuna. Y si el Ecuador quiere, por ejemplo, en este momento entrar en una fase de crecimiento más acelerado, lo que hay que darle es más oxígeno al sector privado, en lugar de buscarle restar recursos al sector privado a través de este tipo de iniciativas, que cobren a los que no están pagando, que todavía hay un segmento importante en eso, pero lo único que se hace es cuando se aumentan este tipo de impuestos, es simplemente gravarle más a los que siempre están pagando, y creo que esto no va en la dirección correcta. Pero hay un objetivo cierto en la decisión o en la posición del director del SRI y en la posición que sin duda adoptará el Ejecutivo antes de enviar el proyecto de ley a la Asamblea, que es la de financiar el tema de la salud para que el pueblo ecuatoriano no siga sufriendo lo que hoy o ha venido sufriendo en el sistema de salud público, ¿verdad? Y de otra parte, economista, también siendo objetivos y ciertos, durante los últimos 4 años del gobierno del economista Correa, no hemos tenido ni hemos sufrido el pueblo ecuatoriano los consabidos paquetazos económicos que en otros gobiernos sí hemos tenido. Bueno, aquí hay que ser también absolutamente claro. Este gobierno ha disfrutado de una bonanza de recursos que no ha tenido ningún gobierno en los últimos 30 años. Entonces no podemos comparar tener un petróleo de 100 que tener un petróleo de $10 o de $20. No tiene ninguna relación lo uno con lo otro. Segundo, el gobierno en los 4 años últimos ha desperdiciado, porque esa es la verdad, $22 mil millones en subsidios, donde el 80% de eso se va a los más ricos, y el beneficio, y esto obviamente no es ni socialmente justo ni adecuado. Tercero, sobre una base de 24 mil millones que es el presupuesto consolidado, resulta hasta risible decir que van a aumentar impuestos para cubrir lo de la salud. Si esta reforma les dará 200 o 300 millones, que sobre la base de 23 mil es del 1%. El margen de error está por encima de eso, entonces no tiene presentación alguna decir que van a hacer eso para financiar la salud. Dejen de desperdiciar los recursos en gasto corriente y en subsidios como lo hacen, y de ahí pueden sacar cualquier cantidad de plata en montos muy superiores a lo que podrían recaudar para este tipo de propósitos. Entonces creo que los temas no son comparables, y además el tema de los famosos paquetazos hace relación
al momento en que vivió el país en su momento, en su época, cuando no hay liquidez, cuando no hubo recursos ni siquiera para pagar los sueldos, ninguna otra alternativa que no sea regular ciertos precios, por ejemplo en derivados, tenían algunos gobiernos del pasado. Entonces no se puede decir que porque antes había paquetazos era malo y ahora porque no hay paquetazos es bueno, cuando estamos viendo que la economía en promedio en este periodo crece menos que en los periodos donde había los famosos paquetazos. Uh-huh. Ahora, la bonanza económica a la que usted se refiere y que en realidad no sabemos exactamente cuánto mismo ha ingresado, sobre todo en el periodo del 2008-2009, al Estado ecuatoriano por el tema petrolero, está reflejada de cierta manera en las carreteras que el gobierno del economista Correa ha desarrollado en varios sectores del país. De tal suerte que algunos sectores de esto han retribuido, inclusive en esta última votación del 7 de mayo, en función de esa obra, la votación hacia el presidente Correa. Pero usted también habla de un subsidio. ¿Cuánto es el subsidio actualmente que tiene el Estado ecuatoriano respecto de los combustibles específicamente? Porque a mayor precio del crudo ecuatoriano en el mercado internacional, entendemos que el subsidio crece por la importación que se hace de los derivados del petróleo. Así es, el monto de subsidios para el año 2011 está en aproximadamente 6.500 millones de dólares, precisamente porque la importación del derivado es mucho más cara que la exportación del crudo y además de eso hay el subsidio de los precios en el mercado nacional. Casi diríamos está a la par con el gasto corriente que actualmente tiene el gobierno, que anda por alrededor de los 6.000 millones en sueldos y salarios. El gasto corriente no solamente son sueldos y salarios, el gasto corriente son sueldos y salarios, están los intereses de la deuda pública, están los suministros del sector público, todo eso suma un poco más de 10.000 millones. Si usted le suma eso, el monto que se pierde en subsidios, que son alrededor de 6.000 millones, esta obra pública que nadie desconoce termina siendo bastante inferior a lo que podrían hacer si no tuvieran los desperdicios que se ven en los otros gastos. Ahora, en años anteriores, recuerdo que siempre se ha venido cuestionando el excesivo gasto corriente de los gobiernos. ¿Hay algún parámetro que pueda usted identificar entre lo que se gastaba antes y lo que se está gastando ahora? Por supuesto que sí. Hasta el año 2006, aproximadamente en promedio, desde el año 2000, para utilizar la época del uso del dólar, el peso del gasto público total respecto al Producto Interno Bruto era aproximadamente entre un 22 y un 23%. Que ya era alto. Desde el año 2007, que ya era alto, Desde el año 2007, con más fuerza en el 2008, hasta el 2011, el peso del gasto total es aproximadamente un 42% del Producto Interno Bruto. Es decir, el 42% de lo que el país produce en un año en bienes y servicios se dedica a cubrir el gasto público, de lo cual 2/3 es más o menos gasto corriente, porque ahí están los subsidios también, y 1/3 es gasto de inversión. Esa es la proporción. En el pasado, la proporción era un poco menos dramática, pero en valores de dólares mucho menores, porque obviamente el año 2003, para que nos recordemos, el presupuesto era de 5.300 millones. Hoy estamos hablando de un presupuesto que es más de 4 veces esa cifra. ¿Qué implica ese crecimiento al 42% del Producto Interno Bruto en el gasto corriente? Bueno, no es crecimiento, sino es la proporción que representa el gasto total respecto al PIB. Que lamentablemente el país está destinando más del 40% de lo que produce para financiar un gasto que no necesariamente le va a dar crecimiento económico, porque la mayoría de ese gasto, como menciono, no genera aumento de patrimonio, sino genera egreso corriente por tratarse precisamente de gastos que no le dan retribución posterior. Estamos hablando ahí de cargos públicos, de nuevos cargos públicos, un crecimiento burocrático. Cargos públicos, así es, son 100.000 empleos, son 100.000 puestos de trabajo generados en los últimos 4 años, que hacen un total de 500.000 servidores públicos, son alrededor de 6.000 millones anuales el rol de pagos, y como usted entenderá, este es un valor que no necesariamente va a ser viable sostener hacia adelante. En el tiempo. Así es.
Ahora, economista Pozo, el tema de la deuda pública, ¿de qué manera debe preocupar frente a lo que usted nos está indicando de ese gasto público que refleja un 42% del Producto Interno Bruto de nuestro país? Bueno, la deuda, el servicio de la deuda entre capital e intereses ya no es de la magnitud de los años anteriores. Ajá. Esto se ha venido reduciendo de forma acelerada, diría yo, desde el año 2000 hasta la fecha, hasta el 2011. Ha ido cayendo año a año porque simplemente el endeudamiento adicional es menor al promedio del crecimiento de la economía. Por eso es que la carga se ha ido reduciendo y también respecto al presupuesto. Aquí más bien lo que habría que preguntarse es, siendo que la carga es del 25% del PIB, no del 22%, porque no se está registrando el endeudamiento chino como deuda, eso está fuera, pero incorporando eso sube del 22 al 25 la carga, que es un porcentaje bajo en términos internacionales. ¿Cómo podemos nosotros mantener financiamiento adecuado hacia adelante si el Ecuador tiene cerrados los mercados? El Ecuador lamentablemente tiene que estar recurriendo a endeudamiento caro porque nadie le presta. Endeudamiento caro es endeudamiento full garantía, colateralizado total, como es el endeudamiento con los chinos, porque ni siquiera se paguen recursos, sino se paguen barriles de petróleo. Y obviamente en plazos cortos y a tasas de interés asimismo elevadas. Entonces ese endeudamiento caro y oneroso hace que hacia adelante sea el tema de la deuda un problema que puede empezar a repuntar cuando ha venido, como digo, reduciendo su impacto en el presupuesto y en la economía en los últimos años. Si no es la deuda o el pago que se tiene que hacer por el servicio de la deuda pública, ¿nos debe preocupar el déficit que tiene actualmente el presupuesto o lo que usted acaba de manifestarnos, el cierre de entidades internacionales que faciliten y posibiliten créditos a nuestro país? Bueno, yo creo que es un cúmulo de cosas. El uno es que no haya financiamiento internacional adecuado para el país. Ese es un problema. El segundo es el déficit, pero tiene ahí sus ventajas, entre comillas, que es que en el pasado, cuando había déficit, devaluaban la moneda y le entregaban más UTES por dólar al presupuesto y cubrían el problema. Hoy imprimían billetes por último, esa opción ya no existe. Ahora lo que ocurre cuando no consiguen la plata es que el déficit se reduce simplemente. No consiguen toda la plata, por ejemplo, para hacer la obra pública, porque el gasto de corriente es rígido, el gasto de inversión sí se reduce simplemente porque no consiguen toda la plata que requieren. Entonces los problemas son varios. Uno, el endeudamiento oneroso que el Ecuador lamentablemente está incurriendo. Dos, el tamaño del gasto, que eso es un tema de sostenibilidad hacia adelante. Y tres, la estructura del presupuesto, que como hemos conversado, tiene un peso muy importante en un gasto que no le va a generar crecimiento económico, que es lo que uno debería buscar. Si no hay crecimiento económico, si no hay crecimiento del área productiva para poder exportar y tener la divisa que sustente la dolarización, ¿qué va a pasar con esta? Bueno, es difícil dar en esto fechas, pero el Ecuador tiene opciones para poder rectificar el quehacer económico. No creo que haya lamentablemente la decisión política para eso. Y obviamente si usted empieza a tener limitaciones de recursos para financiar todo un gasto público, empieza a recurrir a más endeudamiento, cuando este ya no le llega como debe, empieza a pagar con deuda interna, vale decir con bonos, y después lamentablemente puede incurrir en alguna acción similar a la que adoptó Argentina cuando introdujo los patacones, precisamente por un problema del orden fiscal. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se debe esperar del gobierno actual y qué deben hacer? En esto no hay recetas mágicas, hay que ver lo que se hace en cualquier país que crece más rápido y que da certidumbre y da seguridad, que es primero reanudar relaciones internacionales adecuadas, es decir, revertir la tendencia que hemos tenido. Segundo, manejar en orden las finanzas públicas, no gastar más de lo que se tiene, endeudarse de manera adecuada, mejorar progresivamente la estructura del gasto corriente y capital, porque eso tampoco es un tema fácil, tampoco es un tema que recién se
presenta ahora. Eso se ha sido un tema estructural. Cuarto, buscar limitar el gasto, porque eso también incide en el comercio exterior. Gran parte del déficit comercial del país que tiene es producto de un gasto que va a demandar importaciones. Entonces, usted tiene ahí al menos unas 3 o 4 decisiones a mi criterio importantes que podrían empezar a cambiar la situación. Pero esto de aquí para paliar la crisis de momento, pero el Ecuador ha venido viviendo crisis cada momento. ¿Qué hacer para que en el mediano y largo plazo, economista, el Ecuador no sufra estos vaivenes y logremos estabilizar sobre todo la economía, como lo ha hecho Brasil, no obstante de haber tenido un presidente como Lula da Silva de corte socialista, como lo ha hecho Chile, no obstante que 20 años ha sido gobernado este país por gente de pensamiento de izquierda, ¿verdad? ¿Qué hacer en el Ecuador para abocarnos a esa realidad nueva, cierta, que permite y garantice al ecuatoriano tener la posibilidad de un trabajo, tener la posibilidad de mejores días, o el gran summa causae que se habla mucho en la Constitución del buen vivir? Bueno, el manejar bien la economía no es atributo ni de la izquierda ni de la derecha. Es atributo de manejar las cosas en orden, y como usted bien menciona, eso es lo que se ha visto en Brasil, lo que se ha visto en Chile, lo que se ha visto en Uruguay, en algunos países del orbe y de la región. Entonces eso significa que si se despolitizan ciertas decisiones, si se traza un norte que corte de manera, yo diría, horizontal a los gobiernos, y que cada uno de ellos ponga su nota, su inclinación, pero no cambie el horizonte, el país puede entrar en una ruta de crecimiento. Aquí, como le digo, las recetas son absolutamente evidentes. El país requiere inversión extranjera, el país requiere seguridad jurídica, el país requiere seguridad tributaria, necesita financiamiento internacional en condiciones adecuadas, no debe gastarse más de lo que se recibe, tiene que buscar formas de ahorro si tiene ingresos extraordinarios, tiene que mejorar la estructura del presupuesto del Estado, tiene que dar señales de certidumbre al sector privado para que se pueda invertir y progresar. Esas son normas básicas que podrían ayudar al país, sea el gobierno de un lado o del otro, enrumbarse en una senda de crecimiento mucho más acelerada. ¿No cree oportuno que es momento que los sectores que piensan en el Ecuador como un todo comiencen a sentarse, a analizar el tema y a comenzar a plantear una agenda del país en estos temas sociales, económicos, políticos, educativos, de salud, para generar un nuevo orden, digámoslo así, en el Ecuador, que nos permita ver de cara al futuro con mejores expectativas? Sí, o sea, aquí no es un rol solo del sector público. Esto no se va a conseguir mejores días sin aporte privado. Hay algunos números que muestran que el 70% de la inversión total es del sector privado, es decir, así el sector público gaste todo lo que quiera gastar, haga todas las carreteras que quiera hacer, no es suficiente para que el país crezca a tasa acelerada. El país va a crecer este año al 3%, más o menos. Eso para Suecia, Suiza o Noruega puede uno considerar que es adecuado, porque el punto de partida es distinto. Pero un país como el nuestro requiere crecer a tasas del 7 y del 8 de forma permanente a lo largo del tiempo para mejorar los temas sociales, para que la agenda social se pueda concretar, porque puede decir lo que diga la Constitución. Si las cosas no se manejan bien, eso quedará escrito, pero no se podrá cumplir. Entonces, el concurso privado en esto es fundamental, el aporte del Estado como un mejor administrador es fundamental, la inversión en sectores es asimismo importante, y sobre esa base creo que se podría lograr un mejor resultado futuro. Señor economista, muy gentil por el diálogo con Forever, y le agradecemos el tiempo y su respuesta a nuestras inquietudes. Muchas gracias. A usted, buen día.